Hola, hola mi gente bonita, muy bienvenidos. Gracias por acompañarme en otro video más. Hoy vamos a estar realizando esta bolsa muy diferente a todas las bolsas que he traído en este canal. Hoy les traigo de esta manera, fruncido por esta parte de acá, y tiene también su forro, tienes la parte de sus asas. Estamos reciclando de una camisa, ya listo para sacar a la playa, ir de paseo o ir de compras. Estos son los materiales que estaremos ocupando: agujas de costura, hilo color azul claro, metro, lápiz. También vamos a necesitar una regla, una tijera. Vamos a ocupar tela blanca y tela azul. Las telas son de tela de lino fino. Bueno, vamos a estar cortando en la parte de la tela. Vamos a cortar la tela en rectangular. El largo me está midiendo 60 centímetros y el alto de 56 centímetros. La misma medida va a llevar la parte del forro. Tanto la base principal como el forro, recuerden eso, van a medir iguales. Por lo cual se necesita una pieza de la base principal y una pieza para la parte del forro. Para rendir tiempo yo ya tengo aquí cortado y las medidas que le acabo de dejar. Para la parte de la asa o las manijas vamos a necesitar dos tiras. Están midiendo 52 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y necesitamos dos piezas. Ahora todo esto voy a llevar a coser a la máquina. La parte de la asa vamos a hacer de esta manera: tomamos hacia acá y llevamos hacia este lado. Luego vengo y me uno con de esta forma. Me tiene que salir de esta manera. Vamos a estar cosiendo en línea recta una costura, al igual que por este lado. Ahora vamos a coser la parte de la bolsa de esta manera. Vamos a unir tanto el forro como la parte principal. La vamos a unir de esta manera. Que me quede así. Ahora entonces vamos a hacer de esta forma. Vamos a coser en la máquina de esta manera. Tal como voy a indicar aquí, vamos a hacer a todos los cuatro lados. Lo traigo hacia adentro de 1 centímetro y lo llevo hacia adentro también 1 centímetro y lo voy a coser. Tienen que quedarme de esta manera a todos los cuatro lados. Vamos a ir ubicando alfileres y llevamos costura. Ya tengo aquí lista la máquina para coser. Entonces, si no tienen máquina de coser, también lo pueden hacer a mano. Vean, aquí les enseño cómo va quedando ya cosido. Bueno, aquí ya acabé de coser, como ustedes lo miran. Mira cómo quedó de bonito. Ya todo listo. Ahora pasamos al siguiente paso. Vamos a estar haciendo un fruncido. Por eso le dije que necesitamos que la tela sea triangular. Entonces estaré haciendo un fruncido a este lado y en este lado. De nuevo estaré pasando por máquina. Tiene que quedarme de esta forma. Cuando ya haya hecho en este lado, de la misma manera vamos a realizar en este lado. Haré a todo de la misma forma. Luego paso por máquina. Voy de nuevo por toda la orilla. Aquí le explico cómo quedó ya cosido en máquina, así fruncido.
Y así es como tiene que quedar. Ahora la parte de la asa también ya acabé de coser. Ya como quedó de bonita. Entonces vamos a estar ubicando la parte de la asa en esta parte. Aquí así. Ustedes miren que no vaya a quedar esto torcido. Que no vaya a quedar así volteada. Entonces mire que quede derecho. Y estaremos cosiendo acá. Allí ponen una aguja o un alfiler para que te ayude a sostener. Y vamos a coser en esta parte y acá. Aquí ya acabé de coser. Bueno mi gente, aquí les enseño cómo ya quedó ubicada la parte de las asas a los dos lados, así y así. Esta bolsa es multiuso, puede servir para la playa, para salir de paseo o para cargar en cualquier ocasión. Como ustedes miran, es bastante espacioso. Les voy a dejar de las dos ideas. Hasta aquí la bolsa quiere decir que ya hemos terminado. Y ahí podemos ubicar el celular, lo que nosotros queramos cargar. Esta es una opción. La segunda es que nosotros podemos coser por la parte de adentro. Puedo coser un poquito para que me quede de esta manera. Y lo mismo acá. Entonces la bolsa vendría saliendo de esta manera. Así. Solo quedaría esta abertura. Les dejo las dos ideas. Pero si la van a coser como les estoy explicando, entonces ustedes llegan y la ubican muy bien aquí. Que quede esquina con esquina. La arreglan acá. Y estaríamos cosiendo en forma curvada. En mi caso estaré cosiendo un poquito. Como ustedes pueden observar, esta bolsa es reversible. Pueden cargar por el lado revés o por el lado derecho. Y quedó bastante espaciosa. Bueno mi gente, hemos terminado con la parte de la bolsa. Así quedó de esta manera. Estaré dejando por aquí libre, sin nada de cierre. Va a quedar así, como a ti más te guste. Lo pueden usar para cualquier ocasión. Hemos reciclado de una camisa y quedó de esta manera. Me encantó el resultado, como se ve, liviana, cómoda. Espero que lo puedan hacer también. Así que estaremos viendo en un próximo video.